La guerrera apache lo salvó, y ahora exige que el ganadero se convierta en su esposo. El ganadero avanzaba lentamente por el camino polvoriento, con el sol cayendo fuerte sobre su espalda y el cansancio acumulado en los hombros. Había salido de madrugada con la intención de revisar una parte lejana de sus tierras, una zona que casi nunca visitaba porque estaba cerca de un territorio peligroso. Aún así, confiaba en su experiencia. Llevaba años trabajando solo, acostumbrado a resolver problemas sin ayuda. Creía conocer esos caminos mejor que nadie. El silencio del lugar era extraño. No se oían pájaros ni el sonido habitual del viento entre los árboles. Algo en el ambiente lo puso en alerta, pero ya era tarde para dar marcha atrás. De pronto, varios hombres surgieron desde detrás de las rocas. No parecían interesados en hablar. Todo ocurrió rápido. El ganadero intentó huir, pero el caballo se asustó y cayó. Él rodó por el suelo y sintió un dolor intenso en el costado. Supo en ese instante que estaba en grave peligro. Los hombres se acercaron, seguros de que la situación estaba bajo control. El ganadero apenas podía moverse. Pensó en su rancho, en las largas jornadas de trabajo, en las noches tranquilas que ahora parecían tan lejanas. Nunca había sido un hombre de rezos, pero en ese momento pidió una oportunidad más. Cerró los ojos, esperando lo peor. Entonces, un grito fuerte rompió el silencio. Los hombres se giraron sorprendidos. Desde lo alto de una colina apareció una figura ágil, rápida, decidida. Era una mujer, vestida de forma sencilla pero preparada para el combate. Se movía con seguridad, como si conociera cada piedra del terreno. Sin dudar, atacó para distraerlos. Su presencia fue tan inesperada que los hombres retrocedieron. Aprovechó ese instante para obligarlos a huir, usando el terreno a su favor y demostrando que no era alguien con quien valiera la pena enfrentarse. Cuando todo terminó, el ganadero seguía en el suelo, respirando con dificultad. Abrió los ojos y la vio acercarse. Su rostro mostraba firmeza, pero también atención. No había miedo en sus movimientos. Se arrodilló junto a él y examinó la herida con cuidado. No habló de inmediato. Sacó de su bolsa algunas hierbas, las preparó con destreza y comenzó a atenderlo. Él intentó decir algo, pero ella levantó la mano, indicándole que guardara silencio. Con movimientos seguros, logró detener el sangrado y reducir el dolor. Luego lo ayudó a sentarse apoyado contra una roca. El ganadero estaba confundido, débil, pero consciente de que le debía la vida. Nunca había visto a alguien actuar con tanta decisión. Quiso agradecerle, pero las palabras no le salieron fácilmente. Ella finalmente habló, con una voz firme y clara. Le dijo que debía moverse de allí antes de que los hombres regresaran. Sin esperar respuesta, lo ayudó a levantarse. Cada paso era un esfuerzo, pero ella lo sostuvo con una fuerza que no esperaba. Caminaron durante largo rato hasta llegar a un lugar oculto entre árboles y rocas, donde el aire se sentía más fresco y seguro. Allí, ella encendió un pequeño fuego y lo hizo recostarse. Le dio agua y revisó nuevamente la herida. El ganadero comenzó a recuperar un poco de fuerzas. Observó sus gestos, su manera de trabajar, la calma que transmitía incluso en una situación tan difícil. No parecía alguien que dudara de sí misma. Vivía bajo reglas claras, aunque él aún no las conocía. Mientras descansaba, su mente no dejaba de dar vueltas. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué lo había salvado sin pedir nada a cambio? Él estaba acostumbrado a que todo tuviera un precio. Sin embargo, en su mirada no había intención de obtener una recompensa inmediata. Solo había determinación. Ella le explicó que debía quedarse allí hasta que pudiera caminar mejor. No era una sugerencia, era una orden. El ganadero, demasiado débil para discutir, aceptó. Durante el resto del día, ella permaneció cerca, vigilando el entorno. Apenas hablaba, pero cada acción mostraba que sabía exactamente lo que hacía. Al caer la noche,
El fuego seguía encendido y el cielo se llenó de estrellas. El ganadero sintió una mezcla de gratitud y desconcierto. Nunca imaginó terminar así, lejos de su mundo, dependiendo de alguien a quien acababa de conocer. Pensó que al amanecer todo cambiaría, que podría regresar a su vida habitual. No sabía que aquel rescate era solo el inicio de algo mucho más grande, algo que pondría a prueba todo lo que creía conocer sobre su destino. El ganadero pasó los días siguientes recuperándose bajo la atención de la guerrera apache. Cada mañana despertaba con dolor, pero también con la certeza de que estaba a salvo. Ella se movía con confianza a su alrededor, preparando alimentos, curando sus heridas y asegurándose de que no faltara nada. Él observaba sus acciones, sorprendido por la disciplina y el cuidado que mostraba. No era solo fuerza física lo que poseía, sino también un entendimiento profundo de la vida y la naturaleza que lo rodeaba. A medida que sus heridas sanaban, comenzó a notar los detalles de su entorno. La cabaña improvisada estaba construida con madera y piedras, cuidadosamente ensambladas, mostrando un conocimiento de la construcción que él nunca había imaginado. Había pequeños utensilios, herramientas y plantas organizadas con precisión. Todo indicaba que su salvadora vivía en armonía con el lugar, respetando sus recursos y entendiendo el terreno como si fuera parte de ella misma. Esto lo impresionó y, al mismo tiempo, lo hizo sentirse un extraño intruso en aquel mundo. Durante el día, ella realizaba tareas que para él parecían simples, pero que revelaban su conocimiento profundo, recogía hierbas, encendía fuego sin esfuerzo, cocinaba con ingredientes naturales y siempre observaba los cambios del clima. Cada movimiento era seguro y eficiente. Él intentó ayudar, pero pronto comprendió que no podía igualar su experiencia. Sin embargo, ella no lo regañaba ni lo humillaba, simplemente le enseñaba con paciencia, permitiéndole participar de manera gradual. Él empezó a sentir respeto y admiración hacia ella, mezclado con una sensación extraña de deuda que no sabía cómo pagar. El primer día que pudo levantarse por completo, caminar se convirtió en un desafío. Sus músculos estaban débiles y sus pasos inseguros. La guerrera lo sostuvo del brazo, guiándolo por un sendero cercano. Cada piedra, cada raíz, cada pendiente era un pequeño obstáculo que él debía superar. A pesar de ello, ella no lo apresuraba, su paciencia era infinita. Mientras caminaban, él comenzó a hablar, intentando romper el silencio que se había instalado entre ellos. Le contó sobre su rancho, sobre su familia, sobre las dificultades de su vida y sobre la rutina que había seguido durante años. Ella escuchaba atentamente, con ojos serios pero atentos, sin interrumpir. Él se sorprendió de la calma y la atención que mostraba. En su mundo, pocas personas escuchaban así. Con el paso de los días, surgió una especie de amistad silenciosa. Ella no hablaba mucho de sí misma, pero en sus gestos se percibía su historia. Cada acción revelaba disciplina, independencia y un sentido profundo de responsabilidad hacia quienes dependían de ella y hacia su comunidad. Él empezó a comprender que ella no solo había salvado su vida, sino que vivía de manera coherente con un código propio, uno que él apenas empezaba a imaginar. Sus pensamientos a menudo se dirigían hacia esa fuerza interna, preguntándose cómo alguien podía ser tan firme y a la vez tan compasivo. El ganadero también empezó a notar la diferencia entre sus mundos. Él estaba acostumbrado a tomar decisiones rápidas, a imponer su voluntad y a resolver problemas a su manera. Ella, en cambio, parecía meditar cada acción, observando consecuencias y respetando el equilibrio natural. Al principio le resultaba frustrante, no entendía por qué algo tan simple como moverse por el bosque debía hacerse con tanta atención. Pero con el tiempo, comenzó a ver que cada paso, cada elección, tenía un propósito. Era una lección silenciosa sobre paciencia y previsión. Una tarde, mientras recogían agua de un arroyo cercano, la guerrera lo detuvo y señaló ciertas plantas. Le explicó cómo algunas podían curar, otras proteger y algunas incluso servir como alimento en momentos de necesidad. Él escuchaba atentamente, asimilando cada detalle.
Era fascinante ver cómo su conocimiento se mezclaba con el respeto por la naturaleza. Todo lo que ella hacía parecía estar pensado para sobrevivir sin destruir el entorno, un concepto que él apenas empezaba a comprender. Sus enseñanzas no eran solo prácticas, sino también lecciones sobre vida, respeto y equilibrio. Durante las noches, el silencio del lugar ofrecía una sensación de paz que él no había sentido en años. A veces, ella encendía una pequeña fogata y se sentaban juntos, observando el cielo estrellado. No hablaban mucho, pero la cercanía comenzaba a crear un vínculo inesperado. Él sentía una mezcla de gratitud, respeto y una sensación creciente de dependencia emocional. Ella, por su parte, parecía evaluar cada gesto, cada reacción, enseñándole sin palabras cómo comportarse en un mundo distinto al que conocía. El tiempo que pasaban juntos comenzaba a moldear su perspectiva sobre la vida, sobre el valor de la fuerza y la importancia del cuidado mutuo. Un día, mientras él intentaba aprender a manejar un pequeño cuchillo para cortar leña, se tropezó y casi se hiere de nuevo. Ella lo reprendió con firmeza, pero sin dureza, enseñándole a concentrarse, a anticipar movimientos y a respetar cada herramienta. La lección fue difícil, pero él empezó a entender que su salvadora no solo protegía su cuerpo, sino que también buscaba fortalecer su mente y su espíritu. Cada desafío que le presentaba tenía un propósito, hacerlo más fuerte, más consciente y más capaz de enfrentar los peligros que él había subestimado antes. El ganadero comenzó a notar cambios en sí mismo. Su confianza se mezclaba con humildad, su orgullo se transformaba en respeto y su soledad se convertía en reconocimiento de la importancia del apoyo mutuo. Cada día que pasaba junto a ella era un recordatorio de que la vida podía ser dura, pero también que la fuerza y el cuidado podían coexistir. Él comprendió que nunca había estado realmente preparado para enfrentar ciertos riesgos solo, y que la ayuda de alguien como ella no era un signo de debilidad, sino de sabiduría. En medio de todo, surgieron también pequeñas tensiones. Él no entendía algunas de sus costumbres, y ella no siempre explicaba sus razones. Hubo momentos de frustración, silencios incómodos y miradas que decían más que las palabras. Sin embargo, cada desacuerdo se resolvía con paciencia y observación. Él empezó a comprender que su salvadora no solo estaba formando un vínculo con él, sino que también estaba transmitiendo un modo de vida que requería respeto y apertura mental. No se trataba solo de supervivencia, sino de aprendizaje y adaptación a un mundo diferente al suyo. A medida que la recuperación avanzaba, el ganadero comenzó a sentirse más fuerte y más independiente. Caminaba con seguridad, ayudaba en tareas sencillas y empezaba a entender la lógica detrás de cada acción de la guerrera. Aún así, cada paso que daba le recordaba que debía gratitud y respeto, que su vida había cambiado de manera irreversible gracias a ella. No era solo una deuda física, era un vínculo profundo que trascendía las palabras y que marcaba su destino de una manera que aún no comprendía del todo. Con el tiempo, la guerrera empezó a mostrar señales de confianza hacia él. Lo involucraba en decisiones sencillas, le enseñaba a reconocer hierbas, a manejar herramientas y a leer el terreno. Cada lección era práctica y simbólica, un puente entre su mundo y el de ella. El ganadero comprendió que, aunque había sido rescatado físicamente, también estaba siendo transformado mental y emocionalmente. La experiencia lo estaba obligando a replantear su manera de vivir, a valorar la paciencia, la observación y el respeto hacia los demás y hacia la naturaleza. Al final de la segunda semana, mientras caminaban juntos por un sendero hacia un mirador natural, el ganadero miró el paisaje y sintió una mezcla de admiración y humildad. Nunca había percibido la vida de esta manera. Cada montaña, cada árbol, cada sonido del bosque contaba una historia que él apenas empezaba a comprender. La guerrera, a su lado, parecía en perfecta armonía con todo, y él comprendió que no solo le debía la vida, sino también una enseñanza profunda. La fuerza verdadera no estaba en la soledad ni en la imposición, sino en el equilibrio entre cuidado, conocimiento y respeto. En esos días, la relación entre ambos se fue construyendo silenciosamente, con respeto mutuo y admiración creciente.
Él empezaba a aceptar que su vida nunca volvería a ser la misma y que su deuda con ella iba mucho más allá de la salvación física. Era un vínculo de aprendizaje, de respeto y de una conexión que no podía explicarse solo con palabras. Cada gesto de ella, cada enseñanza, cada mirada firme le recordaba que la vida podía ser diferente si se estaba dispuesto a aprender y a cambiar. Así terminó la segunda parte de la historia, con un hombre transformándose poco a poco, aprendiendo a respetar y comprender un mundo distinto al suyo, y con una guerrera que, sin pedir nada, estaba construyendo un vínculo que cambiaría el destino de ambos para siempre. Con el paso de los días, el ganadero empezó a sentirse más fuerte y seguro. Caminaba con más facilidad, ayudaba en las tareas del lugar y comenzaba a conocer los secretos del bosque y de la vida que la guerrera apache le enseñaba. Cada lección era valiosa y, aunque no siempre comprendía las razones de sus métodos, empezaba a notar cómo todo encajaba en un sistema de respeto y equilibrio que él nunca había imaginado. Lo que antes parecía extraño ahora empezaba a tener sentido, y con cada acción aprendía algo nuevo sobre la vida, la fuerza y la sabiduría de su salvadora. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas, la guerrera decidió hablar de algo que había guardado en silencio hasta entonces. Su voz era firme, pero tranquila, como siempre. Le explicó al ganadero que, según la tradición de su pueblo, el vínculo que se formaba cuando alguien salvaba la vida de otro no era un simple gesto. Era un lazo sagrado, un compromiso que debía ser respetado. Él la escuchó en silencio, tratando de entender cada palabra, aunque sentía que algo dentro de él se tensaba ante la noticia. Ella continuó explicando que, de acuerdo con sus costumbres, la vida que le había salvado requería un reembolso de forma simbólica. No hablaba de dinero ni de trabajo, sino de algo más profundo: el ganadero debía convertirse en su esposo. La declaración cayó sobre él como un golpe inesperado. Sus pensamientos se enredaron, mezclando incredulidad, miedo y confusión. ¿Cómo podía exigirle eso después de todo lo que había pasado? ¿Acaso no bastaba con haberle salvado la vida? La idea de comprometerse para siempre con alguien que acababa de conocer le parecía imposible. Aún así, no había enojo en la mirada de la guerrera. Su expresión mostraba determinación, respeto y una firmeza que no admitía discusión. Él comprendió que para ella no era un capricho, sino una obligación moral y cultural. Era parte de su mundo, de su forma de ver la vida, y no podía ignorarlo. La tensión entre ambos creció de inmediato, no por enemistad, sino por la magnitud del desafío que enfrentaban. Él sentía que debía elegir, aceptar el compromiso o intentar huir de algo que no comprendía del todo. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio y reflexión. El ganadero caminaba por los alrededores, intentando despejar la mente y analizar su situación. Recordaba cada momento del ataque, cada gesto de la guerrera al salvarlo, y la firmeza con la que lo había cuidado después. Comprendió que su vida le debía mucho más que un simple agradecimiento. Cada acción que ella había tomado había salvado no solo su cuerpo, sino también su espíritu, su esperanza y su capacidad de seguir adelante. Era difícil ignorar lo que eso significaba. Al mismo tiempo, sentía miedo. No estaba acostumbrado a depender de otra persona de esta manera, y mucho menos a aceptar una obligación de por vida. Las dudas lo consumían: ¿podría adaptarse a un mundo tan distinto al suyo? ¿Sería capaz de cumplir con las expectativas de alguien que vivía bajo reglas que no entendía? Cada pensamiento lo llenaba de ansiedad, pero también de curiosidad. Había algo en ella que lo atraía, algo más allá de la deuda y del respeto, una fuerza silenciosa que parecía invitarlo a aprender, a crecer y a cambiar. La guerrera, por su parte, no presionaba con palabras. Su presencia era suficiente para recordarle la importancia del vínculo que había creado. A veces se sentaban juntos al borde del río, observando el agua fluir, y en esos momentos él notaba la profundidad de su mirada. No había juicios, solo un entendimiento silencioso. Él comprendió que lo que ella esperaba no era una obediencia ciega, sino un reconocimiento de la responsabilidad que la vida le había impuesto.
Era un desafío que exigía no solo fuerza física, sino también coraje emocional y capacidad de adaptación. Un día, mientras recogían leña, la guerrera le habló de manera más directa. Le explicó que el matrimonio no era solo un contrato, sino una unión de respeto, apoyo y protección mutua. Que debía aprender a compartir la vida, a tomar decisiones juntos y a respetar la cultura y las costumbres del otro. Sus palabras eran claras, llenas de autoridad, pero también de comprensión. Él escuchaba, intentando procesar todo lo que significaban. Sabía que aceptar implicaba mucho más que simplemente decir sí, implicaba cambiar su forma de ver la vida y abrirse a un mundo completamente nuevo. El ganadero pasó la noche en vela, pensando en todo lo que ella había dicho. Recordaba la forma en que lo había salvado, cómo había cuidado de sus heridas y lo había protegido de peligros que él ni siquiera había imaginado. Cada recuerdo reforzaba la idea de que su decisión debía ser consciente, no impulsiva. Sabía que podía huir, que podía regresar a su rancho y a su vida anterior, pero también comprendía que eso significaría ignorar la deuda más grande que había adquirido, una vida salvada, una confianza entregada y un vínculo que ya no podía deshacerse. Al amanecer, decidió hablar con ella. La guerrera lo miró con atención, esperando que dijera algo. Él respiró hondo y le expresó su miedo, su confusión y su respeto. Le dijo que no comprendía completamente la tradición ni lo que implicaba, pero que estaba dispuesto a aprender y a intentarlo. Sus palabras no eran una aceptación inmediata, sino una muestra de apertura. La guerrera sintió, satisfecha con su respuesta. Sabía que su compromiso no podía forzarse, que debía surgir de la comprensión y el respeto mutuo, no del miedo ni de la obligación ciega. Los días siguientes fueron de aprendizaje intenso. Él comenzó a participar en tareas más complejas, aprendiendo a cazar, a reconocer plantas medicinales y a moverse con sigilo en el bosque. Cada acción que realizaba a su lado reforzaba el respeto que sentía por ella y por la cultura que representaba. Entendió que su vida ya no le pertenecía solo a él, sino que formaba parte de un vínculo más grande, uno que exigía responsabilidad, atención y dedicación. La guerrera lo guiaba sin imponerse, enseñándole a equilibrar fuerza y paciencia, acción y reflexión. En medio de todo, surgieron momentos de cercanía inesperados. Caminando juntos por senderos, compartiendo el fuego al anochecer o enfrentando pequeños peligros del bosque, comenzaron a comprenderse mejor. El ganadero se dio cuenta de que la fuerza de la guerrera no era solo física, era emocional, mental y espiritual. Su firmeza no era un obstáculo, sino una guía. Él empezaba a sentir que aceptar el compromiso no era un sacrificio, sino una oportunidad para crecer y aprender a vivir de manera diferente. Aún así, las dudas no desaparecieron completamente. A veces se preguntaba si sería capaz de adaptarse a las reglas y costumbres de otro mundo. Sin embargo, cada desafío que enfrentaba junto a ella le daba confianza. Aprendió que la obediencia no era sinónimo de sumisión y que la lealtad podía nacer del respeto y la admiración. Cada paso que daba junto a ella reforzaba la idea de que su vida había cambiado de manera irreversible y que el destino que parecía incierto empezaba a tomar forma. Finalmente, después de varias semanas de convivencia y aprendizaje, el ganadero comprendió que la exigencia de la guerrera no era un acto de imposición, sino de protección y cuidado. Su vida, su bienestar y su futuro estaban ahora entrelazados con los de ella. Aceptar significaba no solo cumplir con la tradición, sino también reconocer la fuerza, el sacrificio y la sabiduría que ella había demostrado. Comprendió que su destino ya no era solo suyo, estaba conectado con alguien que lo había salvado y que ahora le ofrecía la oportunidad de un nuevo comienzo. La tercera parte de la historia concluye con el ganadero enfrentando su momento crítico, la aceptación de un compromiso que transforma su vida. No es un sí simple, sino una decisión consciente que exige valor, reflexión y apertura al cambio. La exigencia de la guerrera apache se convierte en el catalizador de su transformación, marcando el inicio de un vínculo profundo que desafía sus miedos,
Cambia su perspectiva y lo prepara para enfrentar los desafíos futuros junto a alguien que ya no es solo su salvadora, sino también su guía y compañera. Después de aceptar, aunque con dudas, la exigencia de la guerrera, el ganadero comenzó a sentir el peso real de su decisión. No era solo un compromiso simbólico, era un cambio total en su vida. Su mente no dejaba de repasar cada detalle, la seguridad que ella le había dado, la fuerza de su carácter, su conocimiento del mundo natural y, sobre todo, la forma en que había cuidado de él cuando estaba indefenso. Cada recuerdo reforzaba la idea de que no podía dar marcha atrás, aunque parte de él todavía luchara contra la incertidumbre. Al principio, sus días estuvieron llenos de tensiones silenciosas. Aunque ella no lo presionaba, él sentía que cada gesto contaba. Cada vez que se levantaba para ayudar, cada vez que cometía un error al aprender las tareas diarias, él percibía la mirada firme de la guerrera. No era una mirada de enojo, sino de evaluación. Él comprendió que debía demostrar más que gratitud, debía aprender, adaptarse y convertirse en alguien digno de su confianza. Esto lo motivó, pero también le generaba ansiedad. ¿Sería suficiente? ¿Podría cumplir con sus expectativas y con la tradición que ahora lo ataba a ella? El ganadero empezó a reflexionar sobre su vida anterior. Pensó en su rancho, en sus tierras, en la rutina diaria que había seguido durante años. Todo parecía distante, casi irrelevante frente a la experiencia que estaba viviendo. Lo que antes era importante ahora parecía pequeño, el trabajo de la tierra, el control del ganado, las decisiones sobre la producción. Todo eso había dejado de ser su prioridad. Ahora, su mundo se reducía a la supervivencia, el aprendizaje y la convivencia con alguien que lo había salvado y que marcaba cada paso de su camino. Un día, mientras recolectaban frutos silvestres, ocurrió un momento de tensión inesperado. El ganadero quiso apresurarse para demostrar que podía ser útil, pero terminó resbalando y lastimándose levemente. La guerrera reaccionó rápido, ayudándolo a levantarse y atendiendo la herida. Sin embargo, lo reprendió con firmeza, recordándole que la prisa y la imprudencia podían traer consecuencias graves. Él comprendió que cada lección tenía un doble propósito, proteger su vida y enseñarle disciplina, paciencia y respeto por su entorno. Fue un recordatorio de que su compromiso no era solo emocional, sino también práctico y cultural. A medida que pasaban los días, el ganadero se dio cuenta de que la aceptación del compromiso traía consigo una transformación interna. Su orgullo comenzó a ceder, y la necesidad de controlar cada situación se mezcló con una disposición creciente a aprender. Cada error se convertía en una oportunidad para mejorar, cada consejo de la guerrera en una guía para fortalecer su mente y su cuerpo. Él comprendió que su vida anterior había sido limitada por la independencia mal entendida, y que ahora podía crecer de maneras que nunca había imaginado. El conflicto interior del ganadero también se intensificó al pensar en cómo su familia y vecinos reaccionarían si supieran de su compromiso. ¿Lo aceptarían? ¿Lo juzgarían? Sabía que su decisión podría generar rumores y críticas, y esto lo hizo dudar. Sin embargo, cada vez que miraba a la guerrera, recordaba cómo le había salvado la vida, cómo había cuidado de él sin esperar nada a cambio, y comprendió que su obligación no era con otros, sino con la persona que había confiado en él y que había cambiado su destino. Esa comprensión comenzó a darle fuerza para enfrentar lo desconocido. Durante una caminata por el bosque, el ganadero comenzó a hablar sobre sus temores y dudas. La guerrera escuchó en silencio, sin interrumpir, evaluando sus palabras y su actitud. Cuando él terminó, le explicó que la vida que ahora compartían exigía valentía y apertura mental. Que aceptar no significaba renunciar a sí mismo, sino aprender a equilibrar su mundo con el de ella. Le recordó que la fuerza no era solo física, sino también emocional, aceptar responsabilidades, enfrentar miedos y adaptarse a nuevas formas de vivir. Estas palabras calaron hondo en él, y lentamente empezó a aceptar que su compromiso no era una obligación opresiva, sino un desafío para crecer. Poco a poco, comenzaron a surgir momentos de cercanía más profunda.
No eran gestos románticos todavía, pero sí señales de respeto mutuo y confianza creciente. Caminaban juntos al amanecer, compartían la preparación de alimentos y se cuidaban el uno al otro. Cada acción reforzaba la idea de que sus vidas estaban ahora entrelazadas de manera irrevocable. El ganadero entendió que, aunque aún sentía miedo, había comenzado a confiar en ella de maneras que no podía explicar. Su dependencia ya no era solo física, sino también emocional y mental. En los días siguientes, enfrentaron pequeños desafíos naturales, lluvias intensas, senderos resbaladizos y encuentros con animales salvajes. Cada situación requería colaboración y atención, y el ganadero aprendió que su papel no era solo seguir instrucciones, sino pensar, anticipar y contribuir de manera activa. Cada éxito compartido fortalecía su vínculo y le daba seguridad. Comprendió que la relación con la guerrera no se trataba solo de cumplir con una tradición, sino de aprender a convivir y protegerse mutuamente en un mundo que podía ser peligroso y complejo. Sin embargo, no todo era fácil. La guerrera también tenía expectativas altas. No se trataba de una relación basada en la indulgencia o la comodidad. Cada día requería esfuerzo, concentración y compromiso. Él debía demostrar que podía enfrentar el miedo, aprender nuevas habilidades y adaptarse a un mundo que desafiaba constantemente su percepción de la vida. Aunque esto a veces lo agotaba, también lo motivaba a superarse. Cada dificultad se convertía en una oportunidad para fortalecer su cuerpo, su mente y su espíritu. En medio de la rutina y el aprendizaje, surgieron también momentos de reflexión. El ganadero pensaba en su vida pasada y en cómo las decisiones que había tomado lo habían llevado a depender de alguien que no conocía. Comprendió que la vida podía cambiar en un instante y que la gratitud y el respeto eran mucho más que palabras, eran acciones, decisiones y compromiso. Cada enseñanza de la guerrera se transformaba en una lección sobre responsabilidad, coraje y humildad. Él comenzaba a valorar la importancia de adaptarse y aprender de experiencias que antes habría ignorado. La guerrera, por su parte, también observaba y evaluaba. Cada gesto del ganadero, cada palabra, cada acción mostraba su disposición a aprender y a crecer. No se trataba solo de obedecer órdenes, sino de demostrar carácter, dedicación y voluntad de enfrentar lo desconocido. Ella sabía que la aceptación del compromiso requería más que palabras, exigía cambios internos, esfuerzo constante y respeto profundo. Su enseñanza no era solo práctica, sino también ética y emocional. A medida que pasaba el tiempo, el ganadero empezó a notar cambios en sí mismo. Su orgullo disminuía, su paciencia aumentaba y su capacidad de observar y reflexionar crecía. Aprendió a valorar la cooperación, la prudencia y la fuerza combinada con la sensibilidad. Cada día que pasaba junto a la guerrera reforzaba su entendimiento de que la vida no era solo sobre poder o control, sino sobre equilibrio, respeto y responsabilidad compartida. Comenzaba a comprender que la exigencia inicial de la guerrera no era una carga, sino una oportunidad para transformarse y crecer. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol después de recolectar leña, el ganadero le confesó sus miedos y dudas más profundas. Habló de su temor a fallarle, a no ser suficiente y a no poder adaptarse a su mundo. La guerrera escuchó atentamente y luego le dijo que todos enfrentaban desafíos y dudas, pero que la fuerza verdadera se demostraba al enfrentarlos y seguir adelante. Sus palabras, simples pero profundas, hicieron que el ganadero comprendiera que el compromiso no debía ser temido, sino aceptado con coraje y apertura. Era un desafío, sí, pero también una oportunidad de convertirse en alguien mejor. Al final de la cuarta parte, el ganadero se encuentra en un punto crucial, ha aceptado el compromiso, pero ahora debe aprender a vivir con él. Las consecuencias de su decisión se manifiestan en cada acción, cada pensamiento y cada interacción con la guerrera. Ha cambiado internamente, su orgullo se ha transformado en respeto, su miedo en determinación y su soledad en reconocimiento de un vínculo profundo. La historia muestra cómo un compromiso inesperado puede desafiar la vida de una persona, forzarla a crecer y enfrentar sus miedos, preparándola para un futuro compartido lleno de aprendizaje,
respeto y nuevas posibilidades. Con el paso del tiempo, el ganadero ya no era el mismo hombre que había sido cuando fue atacado en aquel camino polvoriento. Su cuerpo estaba más fuerte, sus movimientos más seguros, y su mente más abierta a nuevas formas de ver la vida. La guerrera apache había cumplido con su papel de guía y protectora, enseñándole no solo a sobrevivir, sino a respetar, aprender y valorar la fuerza combinada con la paciencia y la reflexión. Cada día que pasaban juntos reforzaba un vínculo que ya no podía romperse, aunque él todavía sentía un cosquilleo de nerviosismo cada vez que pensaba en su futuro y en la magnitud de lo que había aceptado. El ganadero comenzó a comprender que el compromiso que había aceptado no era solo una cuestión de tradición, sino un camino de crecimiento personal. Cada tarea, cada lección y cada prueba que enfrentaba con la guerrera le enseñaba algo sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodeaba. Aprendió a reconocer la importancia de la cooperación, a confiar en alguien distinto a él y a aceptar que no todas las decisiones debían depender de su propia fuerza. La vida que antes había sido predecible y rutinaria ahora estaba llena de desafíos, aprendizajes y descubrimientos. Durante una caminata por el bosque, mientras recogían hierbas medicinales, el ganadero se dio cuenta de cuánto había cambiado. Antes, cualquier dificultad le habría parecido un obstáculo insuperable, pero ahora la enfrentaba con calma y determinación. Observaba a la guerrera y entendía que su fuerza no residía solo en la habilidad física, sino también en la claridad de su mente y la firmeza de su corazón. Cada gesto suyo, cada movimiento, le mostraba la importancia del equilibrio, entre fuerza y paciencia, acción y reflexión, libertad y responsabilidad. Era un ejemplo vivo de cómo vivir de manera completa, sin dejar que el miedo o la costumbre limitaran el potencial de cada día. Una tarde, mientras descansaban cerca de un río, la guerrera decidió hablar de algo que él no esperaba. Le dijo que su camino juntos no solo dependía de la tradición, sino de la confianza, el respeto mutuo y la comprensión. Que el vínculo que habían formado debía crecer a través del tiempo, la comunicación y la disposición a aprender uno del otro. Sus palabras fueron firmes, pero llenas de cuidado, y el ganadero comprendió que todo lo que había vivido hasta ese momento era solo el comienzo de una vida compartida. No había marcha atrás, y eso le generaba una mezcla de miedo y emoción. El ganadero comenzó a participar en decisiones más importantes. Aprendió a planificar con ella, a organizar tareas, a enfrentar desafíos y a anticipar problemas. Ya no solo seguía instrucciones, empezaba a pensar, a proponer soluciones y a actuar con seguridad. Cada pequeño éxito fortalecía su confianza y su sentido de responsabilidad. Comprendió que su vida ya no estaba solo bajo su control, sino que ahora dependía de la colaboración, la atención y la disposición de ambos para enfrentar lo que viniera. El miedo inicial fue dando paso a la aceptación y a un respeto profundo por la fuerza y el conocimiento de la guerrera. Conforme pasaban los días, también surgieron momentos de cercanía y comprensión mutua más profundos. Caminaban juntos al amanecer, compartían silencios que hablaban más que las palabras y se cuidaban en cada paso por el bosque o en cada tarea diaria. La guerrera, aunque firme, mostraba ternura en los gestos pequeños, una mano para ayudar a levantar, una mirada que tranquilizaba, consejos que no solo enseñaban, sino que también fortalecían la confianza del ganadero. Él comenzó a sentir que el compromiso que había aceptado no era una carga, sino un vínculo que le ofrecía estabilidad, seguridad y la oportunidad de crecer como persona. Uno de los momentos más importantes llegó cuando el ganadero enfrentó su primer desafío real sin la ayuda inmediata de la guerrera. Debía atravesar un terreno complicado para buscar suministros y alimentos. Al principio dudó, pero recordó cada lección, cada instrucción y cada momento de observación que ella le había brindado. Con cautela y determinación, logró completar la tarea con éxito. Cuando regresó, la guerrera lo miró con aprobación. Él entendió que su crecimiento no solo se medía en fuerza física, sino en capacidad de reflexión, valentía y respeto hacia la vida y hacia la persona que lo había salvado. A medida que consolidaban su rutina diaria, el ganadero comenzó a reflexionar sobre su pasado.
Se dio cuenta de que las preocupaciones anteriores sobre dinero, tierras o apariencia ahora parecían triviales. Su vida había adquirido un significado diferente: cuidar, aprender, respetar y vivir de manera consciente cada momento. La presencia de la guerrera le enseñaba que la verdadera fuerza no estaba en la soledad ni en la imposición, sino en la cooperación, la responsabilidad y la voluntad de enfrentar la vida junto a alguien más. Con el tiempo, los sentimientos del ganadero se transformaron. Lo que inicialmente era respeto y gratitud evolucionó hacia una admiración más profunda y un afecto silencioso. Comprendía que aceptar su destino con ella no era una obligación, sino una elección consciente de crecer y compartir la vida con alguien que lo había salvado y guiado con firmeza y cuidado. La guerrera también empezó a mostrar gestos de afecto y confianza, no de manera abierta, sino en la forma en que lo involucraba, lo guiaba y lo protegía. Ambos comenzaron a entender que el compromiso inicial había sido solo un puente hacia una relación más sólida basada en respeto, aprendizaje y cercanía. Un día, mientras compartían la preparación de alimentos, el ganadero notó que la guerrera se detuvo a mirarlo con una expresión que combinaba firmeza y satisfacción. Le dijo que lo que habían construido juntos era más fuerte que cualquier tradición o obligación. Que el vínculo que compartían se basaba en respeto, confianza y apoyo mutuo. Sus palabras reforzaron en él la certeza de que había tomado la decisión correcta. Aceptar el compromiso no solo salvó su vida, sino que también lo estaba transformando en alguien más completo, consciente y capaz de enfrentar cualquier desafío junto a ella. En los días siguientes, continuaron enfrentando desafíos naturales y aprendiendo el uno del otro. Cada obstáculo era una oportunidad para demostrar valentía, paciencia y cooperación. El ganadero comprendió que el compromiso con la guerrera no era un límite, sino un camino para crecer. Aprendió a anticipar riesgos, a tomar decisiones con cuidado y a confiar en la fuerza de la otra persona, sin perder su propia identidad. Comprendió que la vida compartida no significaba renunciar a sí mismo, sino encontrar un equilibrio entre respeto, aprendizaje y responsabilidad mutua. Finalmente, después de semanas de convivencia, aprendizajes y desafíos compartidos, el ganadero y la guerrera lograron consolidar su relación. Lo que comenzó como un acto de rescate y una exigencia inesperada se transformó en un vínculo profundo basado en respeto, confianza y cercanía. Ambos comprendieron que sus vidas estaban entrelazadas de manera irreversible y que el compromiso inicial había sido el primer paso hacia una vida compartida llena de aprendizajes, desafíos superados y un afecto silencioso que crecía día a día. El ganadero entendió que la vida que había dejado atrás, con sus preocupaciones, miedos y rutinas, ya no era relevante. Ahora su mundo estaba al lado de alguien que lo había salvado, que lo había enseñado a vivir de manera diferente y que lo acompañaba en cada paso. La guerrera, por su parte, también entendió que su vínculo no se basaba únicamente en la tradición, sino en la confianza mutua, la responsabilidad compartida y el respeto profundo hacia la vida del otro. Ambos habían transformado el compromiso inicial en una verdadera unión, donde la fuerza física, la sabiduría y el afecto se combinaban para crear un futuro seguro y lleno de posibilidades. La historia concluye con la certeza de que un acto de valentía puede cambiar destinos, y que el respeto, la enseñanza y la confianza mutua pueden transformar incluso los desafíos más inesperados en oportunidades de crecimiento y unión. El ganadero, que comenzó siendo un hombre solo y confundido, ahora había encontrado no solo seguridad y guía, sino también un vínculo profundo y un propósito renovado. La guerrera, que inició la relación como protectora y salvadora, también encontró en él un compañero dispuesto a aprender, respetar y compartir la vida. Juntos, demostraron que la fuerza verdadera reside en la unión, el respeto y la capacidad de enfrentar la vida con coraje, paciencia y comprensión mutua.